Queridos hermanos del Instituto Teológico Internacional de Vida Nueva para el Mundo, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que están siguiendo estas clases y qué bendición en verdad poder estar con ustedes para platicar acerca de una doctrina fundamental que tiene que ver con la rama de la teología sistemática llamada soteriología. Todos los estudiantes de teología necesitan conocer que dado el amplio aspecto que abarca estudiar teología, los teólogos precisamente se han encargado de seccionar todo lo que implica estudiar teología. Y bueno, el tratar asuntos como la salvación nos lleva a estudiar soteriología. Soteria, salvación, algo fundamental en el crecimiento espiritual de toda hija y de todo hijo de Dios. Hermanos, pues en esta ocasión vamos a platicar, vamos a desarrollar el tema fundamental que forma parte de la soteriología o todo lo concerniente con el tema de nuestra salvación en la rama, en el subtema, en esta doctrina fundamental llamada justificación. La justificación. Hoy vamos a explicar esta doctrina de la justificación. Para entender la justificación necesitamos hablar en términos legales. Vamos a platicar un poco acerca de lo que implica en las leyes, humanamente hablando, cuando una persona es declarada justa. Eso es en términos generales lo que vamos a estudiar con la justificación. Por justificación vamos a definir qué es. Hay varias maneras de entender el tema de la justificación y por supuesto que es un tema fundamental para conocer de todo cristiano y todo estudiante de teología. Déjenme primero comenzar con las palabras de un teólogo llamado John Owen. Y John Owen escribió acerca de la preciosa unión que se logra entre un creyente, un cristiano, precisamente con el Señor Jesucristo. Dice John Owen con respecto a esta unión: la unión con Cristo es la causa de todas las demás gracias de las que somos hechos partícipes. Todas se nos comunican en virtud de nuestra unión con Cristo. Es el caso de nuestra adopción, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra productividad, nuestra perseverancia, nuestra resurrección y nuestra gloria. Esta es la opinión de este teólogo John Owen. Interesante porque tiene toda la razón. Hermanos, el hecho de que tú y yo hayamos creído en el Evangelio de la gracia de Dios, el hecho de que tú y yo nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, el hecho de haber entendido el Evangelio y el hecho de creer por la fe en el Evangelio de la gracia de Dios, la Biblia nos dice que nos hicimos uno con Cristo. Estamos unidos con Él. Y esta unión es la causa de varias bendiciones o virtudes o beneficios que todo cristiano va desarrollando en su vida. Adopción y por supuesto santificación y el tema de esta ocasión, justificación. Es gracias a esta unión con Cristo que nosotros podemos estar justificados. De tal manera que es importante conocer la doctrina de la justificación. Hay varias maneras de abarcar el estudio de la justificación. Por ejemplo, una manera interesante de estudiar el tema de la justificación tiene que ver con la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la justificación? Y la naturaleza de la justificación tiene que ver con una declaratoria judicial. Es una declaración de corte legal.
Si analizamos la razón de la justificación, tenemos que estudiar lo que se conoce como la justicia de Dios imputada. La justicia, en este caso de Cristo, imputada a nosotros, los creyentes. Esa sería la razón de la justificación. También, si analizamos todo el tema de la justificación, veríamos cuál es el medio. El medio de la justificación es la fe. Solamente la fe. Eso es lo que el Señor nos pide para poder ser justificados. ¿Cuál sería el resultado de la justificación? Hacer buenas obras. Ese sería el resultado de la justificación. Esta es una manera en que un buen estudiante de teología debe revisar el tema de la justificación. Hay una carta en el Nuevo Testamento que desarrolla magistralmente el tema de la justificación. Y esta carta es una carta de soteriología por excelencia. Esta carta fue escrita por un secretario llamado Tercio. Pablo le dictó esta carta. Tercio es el que con pluma y tinta, con el pergamino en la mano, se puso a escribir lo que el apóstol Pablo le estaba dictando. ¿A qué carta me refiero que es la columna vertebral para estos temas? La carta de Romanos. Romanos es la carta del Nuevo Testamento que desarrolla magistralmente el tema de la justificación. Pero también, como lo dice el teólogo Owen, no solamente nuestra unión con Cristo trae el beneficio de haber sido justificados, trae el tema de la adopción, tiene el tema de la santificación, tiene el tema, por ejemplo, de la propiciación, de la reconciliación, de la redención, y todos estos temas van unidos con el tema de la con el tema de la salvación, y es la carta de Romanos la carta que desarrolla cada uno de estos preciosos temas. También no es casualidad que cuando tú abres la carta del apóstol Pablo a los romanos, estás parado en una corte de justicia. En esa corte de justicia hay un juez, tal y como tú y yo conocemos los tribunales de justicia en el mundo. Hay un juez y también existe un defensor y existe un acusado y existe el acusador. En todos los tribunales de justicia del mundo entero se presenta esta escena. El juez en un estrado que ocupa una posición más elevada, a la par, al mismo nivel, está la parte que acusa y está la parte que defiende. Y dentro de esa sala de audiencias está un imputado, un acusado, que se le acusa de haber cometido obviamente alguna transgresión o algún delito. Hermanos, cuando tú revisas la carta preciosa soteriológica de Romanos, entras a una corte de justicia. Y en esa corte de justicia, el juez ya dictó un veredicto. Pero además existe un acusador. Ojo, en la carta de Romanos, el diablo no está como acusador. ¿Sabes quién es el acusador en la carta de Romanos? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo es como el fiscal que nos está acusando, en el buen sentido, para que lo entendamos. Pablo está diciendo que efectivamente esta persona, entiéndase tú o yo, antes de venir a Cristo, antes de conocer a Cristo, antes de unirnos a Cristo, estábamos perdidos, condenados, somos culpables. Dios recibe el veredicto de acusación del apóstol Pablo. Así que en los primeros capítulos de Romanos tú encuentras el lenguaje del apóstol: todos se han corrompido, no hay justo ni aun uno, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, la ira de Dios se revela sobre todo hijo de desobediencia, etcétera, etcétera. Los primeros capítulos de Romanos es aterrador. Es una acusación aterradora del fiscal Pablo
en contra tuya y en contra mía y en contra de toda la humanidad que está sin Cristo. De ahí la importancia tan hermosa de conocer cómo es que un Dios santo, porque ese Dios santo recibió la sentencia o el veredicto. A ver, parte acusadora, entrégueme sus conclusiones. Y Romanos son las conclusiones de acusación. Y el apóstol está acusándonos. Señor, encuentro que nada hay bueno en el hombre. Todos se han desviado, todos se han corrompido, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios emite su sentencia de condena. Fíjate nada más lo que estoy diciendo. Dios ya emitió una sentencia y asombrémonos. Nadie puede apelar esa sentencia porque se trata de la sentencia dictada por el más grande tribunal del mundo, de todo el mundo espiritual y del mundo físico. Dios es el supremo juez de todo el universo y en su sentencia hay terroríficas noticias para ti y para mí si estamos sin Cristo. Culpables. Y el peso de esa sentencia es condenado. Condenados eternamente a vivir separados de Él. Eternamente separados de Dios. Es verdaderamente terrible los aspectos que describe el pliego de acusación de Pablo en los primeros capítulos de la carta de Romanos. Habla hasta de un diagnóstico de los ojos, de la boca, de los pies. En otras palabras, en el pliego de acusación de Pablo, hermanos, no hay nada sano, no hay nada rescatable en la naturaleza del ser humano. Y entonces, cuando conocemos el Evangelio, cuando conocemos estos temas maravillosos de nuestra salvación, podremos comprender qué fue lo que Dios hizo con nosotros en el tema de esta clase, la justificación. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Esto era muy importante para que conozcamos el lenguaje judicial de la clase del día de hoy. Tú no puedes conocer la justificación si no conoces cómo opera ese tribunal de justicia. Te repito, está el juez, está el órgano acusador, que no es el diablo, está el defensor, que es Cristo, desde luego. Cristo está esperando que ese condenado se arrepienta y crea en lo que Dios mismo diseñó para salvarnos. Porque, hermanos, en verdad, miren lo que dice Proverbios, capítulo 17, versículo 15. A ver, de acuerdo a la Biblia, tú y yo somos impíos. Eso lo dice el pliego acusatorio inspirado por el Espíritu Santo. Dios dice que tú y yo somos impíos. Dios dice que tú y yo en su sentencia estamos condenados por nuestros pecados. Y vamos a ver, por supuesto, también en este tema, que tuvimos una cabeza federal representativa en Adán. Adán es nuestra cabeza federal representativa. Y como Adán nos representa a toda la raza humana, la suerte de Adán es la suerte de toda la humanidad descendiente de Adán. Él es la cabeza que te representa, la cabeza representativa, Adán. Y dice la Biblia, precisamente en Romanos, que así como hay una cabeza representativa de toda la raza humana, y por cierto, hablando de leyes, hay un principio jurídico que dice
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Adán era la primer cabeza, la cabeza federal representativa, y todos los demás somos el accesorio. Somos los descendientes de nuestro padre Adán. Hermanos, lo que le pasó a Adán, te pasó a ti. ¿Sí me explicó? Ahora por eso entenderás que Romanos habla de otro Adán que el Señor tuvo que levantar también como nuestra cabeza representativa para que ese hombre justo, santo, perfecto, sin pecado, me represente ahora a mí. Yo necesito otra cabeza federal representativa, pero ya no me sirve Adán, porque Adán cometió transgresión y pecado, y eso se vino para toda la raza humana, hasta el bebé que está naciendo a esta hora en que estás escuchando esta clase. Lo que Adán provocó hace miles y miles y miles de años en el huerto del Edén, sigue la tragedia de consecuencias hasta el bebé que está naciendo el día de hoy. Es terrible. Es peor que un cáncer. Es peor que cualquier enfermedad contagiosa. Es pecado. Y nacimos con esa condición heredada, transmitida por nuestra cabeza federal representativa. Bueno, así como opera este principio espiritual, ahora el Señor tiene que volver a levantar una cabeza federal que represente a otro tipo de personas, que crean en el Evangelio de la gracia de Dios y que se arrepientan reconociendo sus pecados y vengan a Cristo. Cuando alguien logra eso, empiezas a experimentar la salvación. Y una de las cosas que experimentas es tu unión con Cristo. Dios te adopta y Dios te va a justificar. Este es en términos muy quizás sencillos, hermanos, para ilustrarlo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar con el tema de la justificación? Proverbios capítulo 17, versículo 15. Escucha lo que la Biblia dice. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío, un momentito, aquí nos detenemos. La Biblia dice que es una verdadera abominación declarar justo o justificar a alguien que es un impío. Vuelvo al ejemplo del pliego acusatorio de Pablo. ¿Cómo dice Pablo que eres tú y que somos yo sin Cristo? Impíos. Si Dios se atreviera a justificarte a ti, siendo un impío, es una abominación. Como también es una abominación que el Señor condene al que es justo. ¿Cómo le hace Dios para desenredar este entuerto? En la acusación y en el veredicto de Dios dice que efectivamente tú eres impío, por tanto, condenado. Si Dios se atreve a justificar a un impío, es una abominación. Hermanos, ¿qué hizo el Señor? Nos envió a su Hijo. La justicia de su Hijo, que no es un impío. La justicia de su Hijo, que no es condenado. La justicia de su Hijo, que no viene de la descendencia de Adán. Cristo viene por obra del Espíritu Santo. Cristo es el único ser humano, porque Cristo es hombre, Cristo es Dios y es hombre. Cristo Jesús es el único que no viene contaminado por el pecado de Adán. Dios tuvo que diseñar la manera de desenredar este problema, porque Él no puede justificarte, mi amigo, mi hermana. Sería una abominación, dice la Biblia, como tampoco puede condenar Dios al que verdaderamente es un justo.
¿Qué hizo el Señor? Lo que hizo el Señor fue que alguien fuera justo, santo, inocente, sin pecado, que sobre él no pese la responsabilidad en que incurrió Adán. Esa persona, ese ser, tiene que estar ajeno a la cabeza representativa en Adán. Tiene que nacer de manera sobrenatural. No tiene que tener pecado. Tiene que ser perfecto. Tiene que ser santo. Tiene que ser justo. ¿Quién logra reunir todas esas características? Ningún ser humano. Solo Dios. Por tanto, Dios te va a justificar. Muriendo su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, en el consejo de la Trinidad, déjenme expresarlo de esta manera, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo siendo Dios. Es también importantísimo, hermanos, que estudies la Trinidad, todo lo que implica la Trinidad. Y ese Dios maravilloso que tenemos, que es un Dios único, no son tres dioses, el consejo de la Trinidad determinó es el diseñar ese plan. El Padre diseñó el plan, el Hijo decide ejecutar el plan siendo Dios. No hay otra manera de justificar a los impíos a menos de que sobre mí recaiga tu ira, tu justicia y me castigues a mí en lugar de a ellos. Y ellos van a creer en mí. Y al creer en mí, yo les voy a imputar mi justicia hacia ellos. Y los voy a declarar, así como soy santo y justo delante de ti, Padre, así esa justicia de inocencia, de santidad, esa inocencia, esa justicia que yo tengo, se las voy a imputar. Yo pago el precio por ellos. Yo asumo el castigo por ellos. Yo, Señor, yo soy justo. Cuando Cristo hizo su escenario en la tierra, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Vaya, es el único que está fuera de la acusación de Pablo. Porque de ahí en fuera, toda la raza humana estamos en el mismo saco, en el mismo costal de pecadores, de impíos. Solo alguien ajeno a ese saco, a ese costal de maldad que se llama Cristo, solo Él en quien el Padre tenía toda su complacencia. ¿Qué hace Dios con la justificación? Dios te va a aceptar como si fueras una persona justa. Significa que Dios te va a tratar a ti, que si eres culpable, que si eres un impío, que eres culpable de pecado, como si no lo fueras. Dios declara. La justificación, hermanos, es una declaratoria judicial. La justificación es una declaratoria que hace Dios hacia ti de reconocerte legalmente como justo. ¿Y por qué si eres un impío? Porque creíste en el Evangelio. Te arrepentiste de tus pecados y veniste a Cristo arrepentido. Por eso vimos que el medio para obtener la justificación es depositar tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Algo impresionante hizo Dios y eso se llama el amor. No había otra manera de justificar a los impíos más que alguien justo tomara tu lugar. Pero ese sí sea un justo, Esa persona que toma tu lugar debe de ser completamente ajena al pecado. Ni un milímetro de pecado, ni de error debe de haber en su vida. ¿Quién puede tomar ese lugar? ¿Quién puede entonces salvarnos? Solo Dios.
y lo hizo. Lo hizo. Él es el que toma en sus manos el tema de la salvación. Él diseña el plan. Él ejecuta el plan. Él, hermanos, todo lo relacionado con la salvación tiene que ver con Dios. En sus planes, lo que Él hizo y todo lo que vamos a revisar de una forma maravillosa y asombrosa con el tema precioso de la justificación. Quiero que entendamos esta doctrina. Justificar no significa declarar justo, en el sentido de que solamente fue una declaratoria superficial. La justificación, no solamente Dios te va a declarar justo, sino que te va a hacer justo. Te va a hacer justo. Es la gracia salvadora de Dios transformadora la que podrá hacerte a ti un justo. Según esta doctrina, justificar, hermanos, hay muchas opiniones, pero en el caso de la justificación, lo importante es que tienes que entender cómo es que la Biblia nos habla con toda claridad de esta, sí, declaratoria judicial. Sí, yo era un impío y sigo batallando con mis pecados. Ahora tendríamos que entrar al tema de la santificación. Pero hay partes en la doctrina de la justificación donde no nada más es que te declara el Señor justo, sino también te hace justo. De hecho, la Biblia dice santos, nos dice apartados, nos dice reyes, sacerdotes de Dios. Según la doctrina, sobre todo en la Iglesia Católica habla de que no solamente es declarar justo, sino también hacer justo. Y esto hasta cierto punto es importante de analizar, porque hay una obra transformadora de Dios. Solamente que nunca olvidemos que la Biblia nos habla de que se trata de una declaratoria judicial de suma importancia para ser declarados justos. El uso de la palabra justificación puede significar la declaratoria de una persona como justa a los ojos de la ley. Hay una relación que vamos a revisar ahora, ya que más o menos hemos dado este panorama general. Vamos a revisar ahora cómo hay tres maneras en que podemos relacionar el uso de la justificación para significar la declaratoria de una persona como justa ante la ley de Dios. Muy bien, la palabra justificar se usa como opuesto a la palabra condenar. Vamos a revisar, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. La palabra justificar se usa como lo opuesto a la palabra condenar. Dice Deuteronomio 25:1: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Este es un principio fundamental de todo tribunal de justicia. La palabra justificar aquí implica lo opuesto a condenar. Ahora, las palabras justifica y justo se usan generalmente como términos en pasajes que hablan de algún acto legal o judicial. La justificación es utilizada como parte de un proceso judicial, y esto confirma el hecho de que justificación significa declarar a una persona judicialmente justa. En el Salmo, vamos a revisar, por ejemplo, el Salmo capítulo 32. En el Salmo capítulo 32, versículo 1. Salmo capítulo 32, versículo 1,
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto es una persona justificada en términos bíblicos. Salmo capítulo 143, hasta lo último de los Salmos, capítulo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ven cómo el apóstol Pablo, en su pliego de acusación, va recogiendo lo que ya la Biblia había dicho. Es decir, este pliego acusatorio de Pablo no es nuevo. Desde el libro de los Salmos, y aquí estamos ante un salmo davídico, el Salmo 143, desde aquí encontramos ya lo que le sirvió como antecedente al apóstol Pablo para dictar su veredicto acusatorio. Dice el Salmo 143, 2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Vaya problema entonces que tenemos todos los seres humanos, de que ningún ser humano puede ser declarado justo ante los ojos de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo 33. Es lo que les decía. Romanos es la carta soteriológica que nos explica todo lo concerniente a nuestra salvación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y ahí sí, si Dios es el que justifica, nadie puede condenar a un justificado. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo declaró justo. Ya el Señor emitió su veredicto de justicia y ya no hay condenación. Por eso lo explica Romanos 8:33. Y también, hermanos, cuando hablamos de este tema de la justificación, habla de un cambio que se experimenta con relación a la ley. Esto es interesante. Indica un cambio de relación legal, nunca un cambio de carácter, como la imputación de justicia en el sentido que se reconoce que la justicia pertenece a una persona que de hecho es una impía. La justificación es una declaratoria legal hecha por la gracia de Dios, reconociendo que al pecador se le ha perdonado de su pecado y se le declara justo. ¿Por qué? Porque ha creído en el Evangelio. Es gracias a los méritos de Cristo que una persona puede ser declarada como justa. Y desde luego empieza este periodo de transformación a donde viene la santificación. Esto es también parte de lo importante que tenemos que entender del tema de la justificación. Los teólogos han coincidido que la justificación tiene dos partes. Y esto es importante porque pueden confundirse dos pasajes de la Escritura que suelen considerarse como contradictorios. Hermanos, nosotros sabemos que la Biblia no puede contradecirse. Lo que explica un pasaje tenemos que entenderlo con otro. No pueden estar dos pasajes en contradicción. Vamos a revisar Romanos 3:28, porque aquí vamos a entender cuáles son las dos partes de la justificación. La primera está en Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado. ¿Ya sabes qué es justificado? La imputación, la declaratoria judicial que hace Dios con respecto a ti, de que te declara justo por los méritos de Cristo. ¿Sí? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Queda claro? No es por obras, no hay que hacer nada, es solamente la fe, por la fe. Pero tenemos un problema con Santiago 2:24.
Si tú confrontas Romanos 3:28 con Santiago capítulo 2, versículo 24, veremos lo siguiente. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Oh, problema de contradicción, ¿no? Hermanos, la justificación tiene dos partes. No tenemos por qué rasgarnos las vestiduras. Aquí hay, obvio, ante una lectura superficial, dos pasajes que se contradicen. Por un lado, Romanos 3:28 y por otro lado, Santiago 2:24. ¿Cómo resolvemos estos dos pasajes? ¿Qué dice Romanos 3:28? Que la justificación solo es por la fe, sin las obras de la ley. Y acá, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, verso 24, dice, no, momento, el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. ¿Cómo conciliamos estas dos aparentes contradicciones? Bueno, la justificación tiene dos partes. Número uno, justificación implica la aceptación por Dios del pecador como justo. Y también significa la experiencia de certidumbre del pecador cuando conoce que está justificado. En otras palabras, el hecho de la justificación y la evidencia de la justificación son las dos partes de la justificación. Uno es la declaratoria de Dios. Dios es el que declara justo al impío cuando viene a Cristo, cuando se arrepiente de sus pecados. Pero la otra parte es la conciencia que la persona justificada tiene de ese hecho y tiene que dar evidencia con buenas obras. Pablo alude al hecho de la justificación. El hecho de la justificación, Dios lo hizo por la fe en esta declaratoria judicial. Pero Santiago escribe sobre la conciencia que tiene una persona de entender, de comprender que ha sido justificada. Santiago escribe sobre cómo puede saberse si una persona verdaderamente fue justificada. Y la evidencia de que alguien ha sido justificado son las buenas acciones. Claro, hermanos, ¿cómo no nos va a mover a hacer buenas cosas, buenas acciones, buenas obras, cuando yo entiendo que iba caminito a la condenación, al infierno? ¿Cómo no voy a dar evidencia de mis buenas obras, de amar, de ayudar, ¿verdad? De sostener, de vivir una vida de testimonio? ¿Cómo no voy a dar evidencia cuando yo entiendo lo que Dios hizo conmigo? Ponte a pensar por un momento que efectivamente llega en esta tarde, en esta noche, en esta mañana que estás escuchando esta clase, te llegara un citatorio judicial o te llegara ya la sentencia. ¿Cabe que ya lo encontraron usted culpable? En verdad no dormirías si tú supieras que te espera la silla eléctrica o te espera la horca en aquellos países donde se aplica la pena de muerte, desde luego. Pero ¿qué te parece la cadena perpetua? Fue tan grave tu maldad, tu transgresión, tu delito, que el juez ha determinado muerte. No puedes apelar, es irrevocable. ¿Cómo te sentirías? ¿Y cómo te sentirías si alguien dice, un momentito, yo tomo el lugar de esta persona, yo soy inocente, a mí de nadie, de nada se me puede acusar, yo voy a tomar el lugar de ese condenado, castígame a mí, yo pago la culpa por él, yo soy el que toma el lugar de él, y la justicia mía se la imputo a él, se la abono a su cuenta. ¿Qué va a decir el juez? En ese caso, te declaro justo. ¿Cómo vivirías el resto de tu vida si sabes que alguien te libró de camino al infierno? Porque así es. Hermanos, viviríamos agradecidos con Dios, obedeciéndolo a Él y haciendo sin duda buenas obras. Tu vida, desde luego que es transformada por el poder transformador del Evangelio.
tú no puedes llevar un mismo estilo de vida si no entiendes el tema de la justificación. Por eso se entiende que hay dos partes en la justificación. Es la aceptación por Dios del pecador como justo, pero también debe de existir la experiencia, las acciones que demuestran tu amor hacia aquel que te justificó, y eso lo tienes que dar como evidencia de buenas obras. Por eso Santiago dice que no solamente el hombre es justificado por las obras, sino que también hay una evidencia de esa justificación haciendo buenas acciones. Santiago después explica el ejemplo de Rahab en el versículo 25 de una manera muy interesante. De tal manera, hermanos, en conclusión, que Pablo lo que alude en Romanos 3:28 es al hecho de la justificación. Y Santiago escribe sobre la conciencia que tiene una persona de haber sido justificada. Muy bien. Rápidamente, para ir teniendo más precisión en estos conceptos, la justificación, hermanos, no se nos olvide, es algo que Dios hace. Es Él el que justifica. Eso ocurre fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque son los propósitos salvíficos de Dios, que fueron diseñados desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, la justificación es un acto. Esto también es muy importante. La justificación es un acto, no es un proceso como sí lo es la santificación. La justificación es un acto que se efectúa de una vez por todos. No existe justificación progresiva, porque la justificación, vuelvo a repetirte, es un hecho, un acto inmediato. Es un acto inmediato con un valor perpetuo. Y el pecador que llega a ser justificado queda de inmediato unido a Cristo. Por eso no se pierde la salvación, entre otras razones, porque eso me hace estar unido a Cristo. Y aunque yo peque, ahí ya no entra la justificación, ahí entra la santificación. La justificación fue algo que Dios hizo. Está fuera de nuestro alcance porque forma parte de su plan salvífico. Y solo Él es el único que tiene toda la autoridad para declarar justa a una persona que es impía. ¿Cómo logra Dios hacer eso? Gracias a la justicia de su Hijo que se imputa hacia el pecador que cree en el Evangelio. Es un acto de Dios con respecto a individuos en particular que tiene lugar en un momento determinado de tu vida. ¿En qué momento? Cuando tú vienes a Cristo, arrepentido de tus pecados y creyendo en el Evangelio. De lo contrario, seguimos bajo la ira de Dios. Tú debes de entender, mi amigo, y entiendo que todos los que toman esta clase son cristianos, pero tú debes de entender cómo estábamos antes de ser justificados, condenados. Dios estaba airado. Es la ira santa. Dios estaba airado contigo y conmigo como pecadores hasta que entró su gracia y fuiste rescatado y perdonado. Su relación con Él cambia. Tu relación con Dios cambia desde el momento en que tú y yo somos justificados. ¿Ok? Ahora, ya para terminar esta parte, vamos a hacerlo en dos secciones esta clase. Hermanos, la justificación y la santificación están inseparablemente conectadas, pero una difiere de la otra. ¿Por qué? Porque en la justificación Dios imputa la justicia de su Hijo al creyente. En la santificación es el Espíritu Santo el que imparte la gracia de la santidad
y da fuerzas al creyente para vivir justamente. En la justificación se perdona el pecado. En la santificación se sojuzga el pecado. En la justificación se libera a todos los creyentes por igual de la ira de Dios. En la santificación nunca es igual en todos los creyentes. Va variando según cada uno cree en la gracia. No es en un momento, en un acto, es algo progresivo, es un proceso que durará hasta que Cristo nos entregue un cuerpo glorificado. Esas son importantísimas diferencias, pero a pesar de que están inseparablemente conectadas, una de la otra. La justificación, hermanos, no hace al pecador personalmente santo. Lo considera legalmente como santo. Este privilegio conduce hacia otros privilegios que ningún creyente jamás podrá estar más en esa bancarrota espiritual. Ningún creyente jamás podrá estar más justificado de lo que está ahora justificado. ¿Por qué? Porque eso se realiza en un acto. Es una completa aceptación por Dios y es Dios el que le da el derecho a la vida eterna. Vamos a dejar esta primera parte de la clase como un panorama general para que tú pudieras tener la idea clara de lo que implica la justificación. Vamos a abordar otra sección de la clase a fin de que no se haga tan pesada y podamos seguir adentrándonos en el tema precioso de la justificación. Gracias, hermanos, por la atención a esta sección en este primer bloque de la clase de la doctrina de la justificación.